peloteras, hola, hola peloteros, es oficial, el Real Valladolid ha sido comprado por unos mexicanos, por Gabriel Solares, mi cuate, por un fondo de inversión norteamericano que preside un mexicano y que ponen dinero europeo. Bueno, es una mezcolanza, es una Macedonia de frutas que sinceramente necesito un poco de tiempo para digerir y para formarme una opinión. Es verdad que se venía hablando semanas de este fondo de inversión norteamericano, pero que no sabemos muy bien qué es lo que pretende, si está vinculado al Real Oviedo, si no. Bueno, yo resido en Valladolid, soy de Zamora y del Zamora. Seguiremos haciendo la franja de Gaza, pero vaya por delante la camiseta del Pucela porque, sinceramente, a peor no pueden ir. Pueden hacerlo igual de mal, pueden estar igual de descontrolados los proyectos del Real Valladolid, los destinos del club pucelano, pero a peor no pueden ir. Como mucho se puede igualar para mal. Así que en los próximos días ya veremos quién es el entrenador en segunda, qué intenciones tienen, qué cara visible presentan, qué se puede analizar, porque es que hasta ahora era un limbo todo y ahora lo sigue siendo, pero con comunicado oficial Ronaldo ya es historia del Real Valladolid. Hoy, entre ayer y hoy, se despide mucha gente relacionada con el Madrid. Ayer fue el adiós de Luka Modric, como le decía Vicente en los comentarios, siempre nos quedará el ajedrez en relación a la camiseta de Croacia, que seguirá aportando. Hoy ha sido la confirmación de algo que se venía ya rumoreando desde hace meses y oficializando desde hace semanas, desde todos los puntos, menos desde dentro de Madrid, que ha sido el adiós de Carlo Ancelotti. También va a llegar Xabi Alonso muy pronto y ahora esta despedida de Ronaldo Nazario, así que mucha gente del Madrid se va despidiendo. Hoy también se decide la Serie A, será campeón el Inter, será campeón el Nápoles, bueno, muchas cositas, pero sobre todo quería reflexionar yo acerca de la última jornada liguera, no de la de este año, sino de algo que me puso a huevo don Gabriel Pérez, en los chats de WhatsApp que tenemos y que la verdad merece la pena recordar, porque de un tiempo a esta parte os confieso que las últimas jornadas de liga no son lo que eran. Es cierto que mañana tenemos la resolución del tercer puesto de descenso, pero a ver, vamos a ser serios. Este Real Valladolid que está cambiando de propiedad, que no ha ganado más que un miserable punto en la primera vuelta, y esta Unión Deportiva Las Palmas, en la segunda vuelta, mejor dicho, y esta Unión Deportiva Las Palmas que consiguió que el Real Valladolid sumara ese punto, pues hombre, no creo que les plante mucha cara a Leganés y Español de manera respectiva, con lo cual el Español se salvará, el Leganés bajará y ya está. Y aquí paz y después gloria. No tiene demasiada chicha la última jornada de liga. ¿El octavo puesto de Europa? Pues bueno, pues sí, pues vale, pues se lo juegan el Rayo y Osasuna, pero también contra rivales que no se juegan nada. Entonces, llevamos 4 años seguidos en los que la liga se resuelve antes de tiempo. En 2022 y 2024 a favor del Madrid, en 2023 y 2025 a favor del Barça. En 2021 se entrometió el Atlético, que hizo una segunda vuelta intentando no ganar esa liga, que se había labrado a golpe de fútbol en la primera, gracias a Luis Suárez. Pero en las últimas ligas no hay gran emoción, ni siquiera por el descenso. El año pasado llegamos a la última jornada con todo ya resuelto, con 3 equipos muy malos que habían bajado antes de tiempo, con el Cádiz, el Almería, el Granada, dejando a Andalucía solamente con Sevilla y Betis. Y este año, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo no me creo que vaya a haber sorpaso en la última jornada. Aquí estaremos para contarlo. Pero esta lucha por el descenso generó hace muchos años, bueno, muchos años, según a quien le preguntes, hace 12 más un años, en 2012, uno de los momentos más recordados en el fútbol español, y os lo quería traer a la memoria tirando yo de ella, porque yo os confieso que todo lo que diga impreciso, inexacto o equivocado directamente es porque no lo he consultado en ninguna parte. Yo voy a tirar aquí de pura memoria a ver si entre todos recomponemos el puzzle de lo que pasó aquel día. Os lo prometo, ¿eh? Yo digo la verdad siempre. A mí me cuesta menos hacer un vídeo sin mirar que mirando. Ya me entendéis. Sin buscar que buscando. Y este ha sido el caso. Digo, pues es que tengo un vídeo en bandeja para demostrar hasta qué punto me acuerdo yo de asuntos que no son vitales en mi día a día. Y es que el primer tamudazo llegó en 2007.
insisto, una vez más de memoria, fue la penúltima jornada, Barcelona-Español, Raúl Tamudo, que es un mitiquísimo delantero asociado al Real Club Deportivo Español de Barcelona, donde pasó la mayor parte de su trayectoria. No fue one club man, no fue hombre de un solo equipo, pero sí que estuvo muchos años allí en la entidad periquita de Barcelona, que precisamente mañana se juega el descenso. Así que, como decía hace unas semanas Víctor Valdés, a llegar por el Real Ávila. ¿Y por qué no? ¿Por qué fichar por el Real Ávila? ¿Y por qué no? Bueno, pues ¿por qué no hablar del tamudazo, del segundo tamudazo hoy? ¿Por qué no? Pues data, Víctor Valdés duró 25 días en el Real Ávila. El caso es que el primer tamudazo y el más recordado llegaba en 2007, penúltima jornada de Liga, Barcelona 2, Español 2. El Barça y el Madrid se jugaban la Liga. El Madrid venía de atrás, era la Liga de las remontadas, la de Fabio Capello, y culminó eso con que el Barça se puso por delante con un gol de Messi con la mano, 2-1, y que el Español empató con un tamudazo, por eso, porque marcó Raúl Tamudo, el gol que hacía depender al Real Madrid en la última jornada de sí mismo en la que recibía al Real Club Deportivo Mallorca. Y ahí fue el fallecido José Antonio Reyes, que en paz descanse, el héroe de los blancos, porque remontó con un doblete un 0-1 inicial del equipo Bermellón. Ese fue el tamudazo del que yo no os voy a hablar, simplemente lo resalto porque es el tamudazo que más os vendrá a la cabeza a muchos y que implicó la lucha por la liga, pero ahora lo que nos atañe es la lucha por el descenso, o por evitar el descenso, claro. Nadie lucha por bajar, se entiende, lucha por mantenerse. Ese 2006-2007 peleaban por la liga. Además, fue la penúltima jornada cuando se produjo ese tamudazo. Pero hete aquí que 5 años después, Raúl Tamudo volvió a ser protagonista directo, no con el Español, sí con el Rayo Vallecano. No en la penúltima jornada, sí en la última fecha. Y no en la lucha por la liga, sí en la pelea por salvarse de la quema. Raúl Tamudo había ido a jugar sus últimos días de corto con el Rayo Vallecano de Madrid, que es un equipo que hace unos años contó con Falcao, esta temporada con un paso como la estrella fugaz de James Rodríguez, que gracias a que no duró mucho, ahora el Rayo está peleando por Europa, contra todo pronóstico, porque la cosa era que parecía que le iba a dar un salto de calidad, pero las cosas son como son y aquí venimos a contar la realidad con un puntito de imaginación. El asunto es que Raúl Tamudo acabó en Madrid, pues porque a muchos futbolistas les gusta esto de acabar en un club de la capital, buenas comunicaciones, centro de España, no excesiva presión, porque no es ni el Atleti ni el Madrid, club de barrio, club bonito para jugar en él, salvo que te elimine de un ascenso a segunda división, como le pasó a mi Zamora, pero bueno, esa ya es otra historia muy distinta. Y el tema es que Raúl Tamudo, esa temporada 2011-2012, tuvo que echarse el equipo a la espalda. Era el Rayo Vallecano recién ascendido a primera, como digo, había subido a segunda en 2008, había ascendido a primera esa temporada 2010-11, si no me equivoco, junto al Real Betis Balompié. Por lo menos de manera muy seguida subieron el Betis, el Real Betis y el Rayo Vallecano. No sé si la misma temporada o en temporadas consecutivas. Yo creo que la misma. Pero ya digo, es que la gracia de este vídeo está en no documentarme, porque así tiramos todos de memoria. El caso es que llega el Rayo Vallecano de José Ramón Sandokan, que es en realidad José Ramón Sandoval, pero es mucho más bonito Sandokan que Sandoval. Debe pensarse este hombre, ponerse este seudónimo como entrenador. Y en la 2012-2013 empieza muy bien el Rayo. Es cuando, mejor dicho, en la 2011-12, es cuando el Rayo comienza muy bien su andadura en primera, pero va decayendo. La 2012-13 ya es otro asunto. Y en esa 2011-12, aparte de contar en la segunda vuelta con la cesión de Diego Costa, que es una de las cesiones más productivas y provechosas de cuantas se recuerdan de club grande a club chico en el fútbol español y que encima este delantero luego explotó al año siguiente con el Atlético, pues era una delantera de AUPA, porque la formaban Diego Costa, que era muy joven, y Raúl Tamudo, que era muy veterano. Pero aún así, aquel Rayo Vallecano no iba sobrado de puntos, de herramientas, de experiencia en la categoría, y se fue llegando apurado a las últimas jornadas, porque también en aquel momento el descenso solía estar más caro, solía involucrar a muchos equipos y solía no estar libre de pecado nadie. Yo creo que era un puntito más cara la salvación que ahora también, porque
aquello que nadie acepta, pero que todos hacen o hicieron, las primas a terceros, estaban mucho más vigentes en 2012 que en 2025. Fueran primas por ganar o primas por dejarse ganar, que es lo feo realmente del asunto. Las primas económicas, claro, no las primas de otro tipo, esas son, bueno, esas son diferentes, esas son carnales. El caso es que en la 2011-12 llega a la última jornada el Rayo Vallecano y el Granada jugándose el descenso, pero también mirando de reojo a otros estadios, ni más ni menos que al del Madrigal, ahora llamado La Cerámica, es decir, el del Villarreal de Champions. Es que viene muy al hilo esta historia, porque aquel Villarreal había jugado Champions. Este Villarreal de ahora la va a jugar la temporada que viene. Y aquel Villarreal que había fichado a Lotina para intentar remediar el descenso, pobres hombres, porque Lotina era experto primero en ganar y en conseguir éxitos como meter al Celta en Champions, pero después en descender equipos, o en descender con equipos, pues aquel Villarreal en la última jornada, después de haber jugado una fase de grupos de Champions dificilísima contra Bayern de Múnich, Manchester City y Nápoles, tenía que derrotar para estar libre de peligro al Atlético de Madrid, que había acabado de ganar la Europa League 2012 en la final de Bucarest contra el Athletic Club de Bilbao, en un duelo de argentinos como DT entre el Cholo Simeone y Marcelo Bielsa. Y Rayo y Granada, pues si el Villarreal perdía, estaban libres siempre y cuando ganara el Rayo. Porque el Rayo, si empataba, bajaba. Pero si el Rayo ganaba y el Villarreal perdía, Rayo y Granada, que jugaban entre sí en la última jornada, pudiendo bajar ambos, pues resulta que estaban libres siempre y cuando ganara el equipo local. El Villarreal, sorprendentemente, perdió contra el Atlético de Madrid 0-1. Porque el Atlético, aunque no se jugaba nada, tenía más ambición que ahora. Y además le tenía cierta inquina al Villarreal por un episodio que se había producido años a colación de un gol que había marcado el Atlético, que había supuesto un 0-1, con un jugador del Villarreal caído en el terreno de juego por una lesión más o menos grave. El Atlético no había detenido el partido y había marcado, fíjate vos, Fabiano Heller, un jugador brasileño que le ganó un Mundial de Clubes al Barça con Internacional de Porto Alegre en 2006 y que acabó en las filas rojiblancas. No era un gran central, le marcó un gol al Villarreal con un jugador del Villarreal tendido sobre el césped y de ahí que el Atlético, porque luego recibió muchísimas críticas del Villarreal, le tuviera ganas, que debería ser al revés, ¿no? El Villarreal tenerle ganas al Atlético. Bueno, pues en ese caso el Atlético le tuvo ganas al Villarreal y le ganó el partido. Y entonces llegó a Vallecas la comunicación de que si el Rayo ganaba, estaba contento el Rayo y estaba contento el Granada, porque se salvaban. Y él llegaba el minuto 80 y muchos y no conseguía marcar el 1-0. Y corren los rumores de que los jugadores del Rayo les decían todo el rato al oído a los del Granada, oye, dejaos marcar, que estamos libres ambos si nosotros marcamos. A vosotros no os perjudica en nada el recibir el gol. Pero claro, tú eres jugador del Granada en ese momento y no tienes claro si esta es una estratagema para engañarte o si de verdad es cierto que el Villarreal va palmando y que por tanto, si tú recibes un gol del Rayo, no te perjudica en nada. Es una combinación a tres de las que tanto nos gustan en estas últimas jornadas y que últimamente, como comento, he hecho bastante en falta porque hay demasiada poca emoción. Todo se resuelve antes de tiempo y la emoción está en segunda división, en primera federación y en segunda federación, incluso más abajo. Bueno, pues llega ese minuto final y Tamudo marca el gol anhelado. Además, Tamudo lo marca de una manera heroica, con el Rayo ya desesperado, bajando los brazos, creyendo que estaba abocado a su mala suerte de descender a segunda división por no ganar un partido contra un rival al que tampoco le iba nada en juego. Pero claro, el Granada es lo que tiene, que todos los partidos se jueguen a la vez en la última jornada, los que implican un mismo objetivo, pues el Granada no las tenía todas consigo. Y marca Tamudo y resulta que Raúl Tamudo protagoniza 2 tamudazos en 5 años. La explosión de júbilo de la afición vallecana es obvia, se echan todos al césped, hay una algarabía colectiva, un desenfreno brutal, una fiesta, porque el Rayo se había salvado y el Villarreal, que era un equipo confeccionado para luchar por posiciones europeas, quizás fuera el último de ese tipo de equipo que acabó bajando, un Villarreal que había jugado Champions. Este Villarreal va a jugar Champions
Al Girona no ha estado tan lejos de pasarle lo mismo esta temporada. Habría sido lo mismo lo que le podría haber ocurrido al Girona, descender después de empezar con el caramelo envenenado de la Champions, que oye, a mí dame ese tipo de caramelos y ya luego los saborearé yo como sea oportuno. Bueno, pues ahí está, el recuerdo del tamudazo. No sé vosotros qué final de liga recordáis que fuera tan emocionante. Por ejemplo, yo, el que viví más de cerca, a mí en 2012 ni me iba ni me venía, Rayo Granada y Villarreal. El que viví más de cerca fue el de la lucha por el título entre Barça y Atlético de Madrid en 2014. Pues cuando haya una lucha por el título en la última jornada, rememoraremos aquel Barça Atlético, que ese fue el final de todos los finales. Pero como surgió a Gaby, que hablaron del tamudazo en su trabajo, vamos a ser respetuosos, voy a decir trabajo en vez de no trabajo, pues a mí me apetecía aquí traer a colación porque no es tan fácil que un mismo jugador meta 2 goles tan importantes en 5 años con 2 clubes diferentes, uno para condicionar la liga, otro para salvar a su equipo del descenso, uno con el Español, otro con el Rayo, uno en la penúltima jornada, otro en la última fecha, pero siempre Tamudo. Tamudo era el rey de las últimas jornadas y el Español en parte también se salvaba muy al final, como les suele ocurrir este año, como le va a ocurrir este año, creo yo, porque recuerdo también una agonística salvación con Farran Corominas, el héroe de Bañolas. Eso fue en 2004, ya digo, todo de memoria. Fue una remontada express. El Español, también con Pochettino alguna que otra temporada, estaba abonado a salvarse con una recta final espectacular, con un escape. No sé cómo le llaman en Inglaterra a esto, se lo preguntaremos algún día a Paul. No sé si es escape, pero esta recta final de los equipos que parecen descendidos, que están en una situación crítica y que acaban saliendo del pozo con muchos puntos en pocas jornadas, lo hacía mucho el Español y no estoy hablando ahora mismo del Español, pero sí de un jugador que es una auténtica leyenda perica, que fue Raúl Tamudo, y a las puertas de que el Español intente hacer lo propio, salvarse, como hizo el Rayo con aquel tamudazo, que no sé si es el que más recordáis vosotros, pero fue el segundo de un jugador pues mítico del fútbol español. Así que ahora os toca a vosotros. ¿Qué final de liga recordáis más? ¿El de 2014 de la Liga del Barça Atleti? ¿El de 2012 del tamudazo? Segundo, el del 2007 del tamudazo primero y de la remontada del Madrid con José Antonio Reyes, algún otro más antiguo, algún otro más moderno, la salvación de 2009 del Real Valladolid en campo del Betis después de haberse complicado mucho la vida, contra un Betis, por cierto, que hacía poco también venía de jugar la Liga de Campeones, hacía unos años. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que se está perdiendo esta emoción en las últimas jornadas, en las últimas temporadas en Primera División? Desde 2022 yo creo que es un hecho, que es innegable. Bueno, me contáis vosotros qué es lo que os parece todo esto. Recuerdos, nostalgia, memorias del fútbol. No, ese es otro canal, pero memorias del segundo tamudazo, el del Rayo Vallecano contra el Granada. Contadme, vosotros, por cierto, al Granada luego lo acabó entrenando Sandoval, años después, el entrenador que salvó al Rayo. Se nota que acabaron contentos todos los equipos en aquella lucha. Contadme qué os parece, dadle like, compartid el vídeo. Nos vemos pronto y hasta la vista.